cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Entonces, lo primero que nos dice el apóstol Pablo en esta carta es que nosotros somos el templo. Pero dice específicamente que una parte de nosotros es el templo. ¿Y cuál es? El cuerpo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Quién dejó el cuerpo en la casa? ¿Alguien vino sin cuerpo? Presentes, no mentiras. Somos el templo del Espíritu Santo. Cada uno tenemos el templo dentro de nosotros. Él es el templo del Espíritu Santo. El principio de la mayordomía es que no somos dueños. No somos dueños. Y este cuerpo, te tengo noticias, tampoco es tuyo. Este cuerpo le pertenece al templo del Espíritu Santo si es que el Espíritu de Dios habita en ti. Este templo tiene un propósito y es cumplir el diseño para el cual Dios lo hizo o lo formó. Este cuerpo no es para que tú lo administres como tú quieres. Y muchas veces, por no saber quiénes somos, pues nos mantenemos haciendo cosas que no debemos. Cuando no sabemos quiénes somos, perdemos como esa calidad del diseño que fuimos hechos. Cuando tú pones una olla de aluminio, de acero inoxidable, preciosa, bajo una estufa, un horno, a no sé cuántos, 3000 grados, esa olla, por muy fina que sea, se va a fundir. Porque el diseño de esa olla no es para un horno, es para una estufa. Y si pones igualmente una de esas hornillas enormes diseñadas para los hornos en una estufa pequeña, jamás se va a calentar, porque no está cumpliendo el propósito. Entonces, lo primero que quiero que recuerdes y que sepas hoy es que tu propósito es ser templo del Espíritu Santo. Es que el Señor Jesucristo pueda venir y habitar en ti. Y el principio de la mayordomía es que no somos dueños, y como mayordomos de este cuerpo, tienes que saber que tampoco eres el dueño. Entonces, hay una pregunta que me encanta hacerla, no me gusta que me la hagan, pero me encanta hacerla, porque pasa lo mismo, que a la gente no le gusta que se la hagan, como a mí, pero es necesario a veces recordarla. Quiero que te la hagas ahí, no vas a contestarla, pero te la hagas y te preguntes quién soy. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Y te doy un segundo, no, mira, 5 segundos para pensar. ¿Quiénes somos? Y la Biblia nos dice que somos tripartitos. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Es que nuestro ser está habitado por 3 cosas. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú le preguntas a un médico o a un psicólogo cómo está formado nuestro ser, ellos te van a decir cuerpo, alma y espíritu. Eso es clarísimo. Pero realmente el orden, en este caso, sí hace la diferencia. Y este es el orden: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, quiero que hoy recuerdes que tú eres un espíritu. Tú eres un espíritu que Dios creó antes de la fundación del mundo. Tú ya venías con esas características y esas cualidades de Dios, que son bondad, fe, mansedumbre. Tienes esto en el corazón, el amor de Dios lo tienes en el corazón. Esto viene con el paquete del espíritu. Pero luego el Señor te dio un alma donde están las emociones, la voluntad, los pensamientos. Esa es tu alma. Y muchas veces pensamos que somos alma. Pensamos que solamente tenemos eso. Le voy a pedir el favor a una de las niñas que nos hagamos acá, alguna de ustedes, por favor, y abramos la puerta. Vamos a abrirla para que entre un poquito más de brisa, pero para que por favor alguna se quede en esta también. Gracias. Somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo, pero no somos el cuerpo. Muchas veces te preguntan quién eres, y no, yo soy una persona arrugada, canosa, pecosa, y tenemos como un concepto de lo que somos por lo que vemos en nuestro cuerpo, pero no somos eso, somos
espíritu. Díganlo sin miedo, soy un espíritu. Soy un espíritu. En Romanos 12, versículo 1 al 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Resulta que el rey David tenía en sus manos el gobierno de este gran pueblo de Dios. No era cualquier pueblo, era el pueblo de Dios. Y el rey de este pueblo debía tener también un propósito. Y el propósito debía ser cumplido. Y seguro que el propósito no era la guerra. David era un guerrero. Él debía haber salido con el ejército a la guerra. Pero él decidió quedarse. Y es que a veces se nos olvida quiénes somos. Y como se nos olvida quiénes somos, pues actuamos como no debemos. Como se nos olvida que nosotros somos espíritus y que en nuestro cuerpo habita el Señor Jesucristo, terminamos haciendo cosas que no tenemos por qué hacer. Y terminamos pecando y terminamos yendo a lugares donde el Señor seguramente no se va a sentir cómodo. Pero realmente necesitamos recordar quiénes somos. Necesitamos recordar que somos el templo del Espíritu de Dios. Somos el templo, somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo si es que lo has hecho, pero el alma tiene que ser renovada. ¿Y cuál es el alma? Pensamientos, emociones y voluntad. Nuestros pensamientos pueden cambiar. En la psicología hay un término que se usa que se llama neuroplasticidad, y es la capacidad del cerebro de desaprender algo y aprender algo nuevo. Tenemos ese poder, tenemos esa capacidad, pero nuestra alma no puede ser completamente renovada sin la palabra de Dios. Es decir, que necesitamos saber el diseño que el diseñador de nuestra alma dio, y está en este lugar. Aquí se encuentra en la palabra de Dios escrito cuál es ese diseño. Cristo nos habita. Jesucristo ya no decide habitar su propio cuerpo, sino que Él dice: ahora voy a soplar en ustedes el Espíritu Santo. Y eso está en los Evangelios. Dice que antes de subir a los cielos, ascender, reúne a sus discípulos y dice: voy a soplar sobre ustedes el Espíritu de Dios. Y no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Entonces ellos reciben el Espíritu de Dios y luego reciben el poder de Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo y reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es el Señor, el dueño, el gobernador, el que puede venir y cambiar y transformar nuestras vidas, el que puede sanar nuestras dolencias, el que puede libertar toda cautividad, que puede romper cadenas, que tú puedes decirle a Él que venga y resucite tu matrimonio. Cuando tú lo reconoces y le das ese lugar al Señor Jesús, Él viene a habitar en ti. Entonces ahora tú ya no eres Lady Nidia, ya no eres esa mujer o ese varón, Oscar, Manuel, eres el templo del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo viene y habita dentro de ti. Tú eres la habitación del Señor. Pero muchas veces no tenemos esa conciencia, no tenemos esa revelación constante de que somos el templo del Espíritu Santo. Yo quiero preguntarte algo. ¿Cuántos papás hay en este lugar? ¿Cuántos papás? Levante su mano si usted es un papá o una mamá. Papá y mamá, sí. Muchos, ¿cierto? ¿A cuántos les gustaría ver a sus hijos fornicando? ¿Cuántos les encantaría a usted ahí, van cliqueando ahí en el televisor y ¡pum! Encuentra. ¿Cierto que ninguno? Es vergonzoso, es dolorosísimo, es una imagen que uno no quiere tener. Uy, esa pastora, ¿cómo dice eso, cierto? Pero si eres el templo del Espíritu Santo, imagínate que está dentro de ti el Señor Jesucristo y tú estás en medio de la fornicación. Si estás en medio de la fornicación, espero que no. Aquí somos santos, amados por el Señor, apartados del pecado. Pero quiero ponértelo en esta manera para que podamos entender
el Padre siente. O si digamos, estás en medio de una conversación y empiezan a acusarte de algo y tienes la tentación de mentir. Y empiezas a hablar cosas que no son, y empiezas a mentir y empiezas a actuar. Entonces, ¿qué pasará con ese corazón? Yo vi un video de una, no sé si los han visto, ahora en España les hacen un video a los abuelos, que es como una broma. Entonces les dicen a los abuelos, estoy concursando para una beca. Entonces, abuelito, abuelita, por favor, ustedes solamente síganme la corriente, ¿listo? Y yo aquí vamos a grabar un video, ustedes no se vayan a reír, simplemente digan que sí a todo lo que yo digo. Entonces están los abuelos ahí, todos, ¿no? Todos lindos, y empieza el joven. Entonces quiero contarles que mi abuela no puede hablar, y está manca, y está coja, y entonces tiene cáncer. Y la abuela en la cámara es como... Y hasta que uno de ellos dice, no sea mentirosa, no, si usted se va a ganar una beca que no sea por mentir. Porque a pesar de que seamos seres humanos y tal vez no tengamos mucho conocimiento bíblico, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. La Biblia dice que la ley está grabada en el corazón del hombre. ¿A quién le gusta ver a su hijo mentir? ¿A quién disfruta que el hijo diga mentiras? Yo he visto papás que dicen, dígale que no estoy. En otra iglesia, aquí no pasa. Dígale que no estoy. Y es que a veces se nos olvida quiénes somos y por eso nos comportamos como no debemos. Pero el Señor Jesús te habita. Amén. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Amén. Tú eres ahora el que porta la presencia de Dios. Amén. Y Jesús nunca fue de excesos. Yo nunca vi a Jesús en una fiesta emborrachándose hasta tirarse, mejor dicho, en el piso y arrastrarse. Y no, Jesús luego se levantó y oró por los discípulos. No, Jesús jamás permitió el pecado en su vida. Jesús jamás pecó. Jesús se mantuvo en santidad. Jesús mantuvo esa carrera. Pero pastor, es que Jesús era Dios. Pero dice la palabra también que era 100% hombre, que fue tentado en todo, en semejanza a nosotros, pero sin pecado. Y cuando Él falleció en la cruz y murió, Él dijo algo poderoso, que no, por favor, no lo olvides. Dijo, todo está pago, consumado es. Amén. Todo fue pago. Amén. Todo. Las cosas que tú hiciste, las cosas que te hicieron, las cosas que viviste, todo fue pago en la cruz. Amén. No hubo absolutamente ningún pecado. Pastora, si usted no sabe lo que yo hice, ustedes tampoco se imaginan lo que hizo la pastora. Pero gloria a Dios, porque no es por lo que nosotros hicimos, sino es por lo que Él hizo en la cruz. Amén. Y Él pagó todo. Amén. Todo fue pago. Ahora nosotros cómo vivimos entonces en esa libertad, en esa santidad. Si el rey David, que era un poderoso guerrero, no pudo, ¿cómo lo logramos? Y la Biblia dice que cuando nosotros somos débiles, Él se hace fuerte. Amén. Pero cuando dependemos de su gracia. Amén. Su gracia, diga conmigo gracia. Gracias. ¿Y qué es la gracia? Es el poder de Dios actuando en mí. Amén. Para no pecar. No es para que nosotros vayamos y nos hagamos multimillonarios y viajemos y cumplamos el sueño americano y nos hagamos preciosos, más lindos y entonces con 1000 cirugías. La gracia no es para eso. La gracia es para el poder de Dios para no pecar. Y a veces no entendemos, pero tú y yo tenemos acceso a esa gracia. Amén. Jesús comía, caminaba, descansaba, oraba día y noche, conocía la palabra, decía su verdad, hablaba, pasaba noches en vela orando al Padre, pasaba tiempo con la gente, pero pasaba mucho más tiempo con Dios. Y cuando entiendes que Jesús te habita, vas a limitar esas malas actitudes, esas malas decisiones, porque el poder de Dios habita en ti. Porque tienes el poder para detener el pecado. Quiero que vayas conmigo a Juan 14, 20. Juan capítulo 14, versículo 20. Y esta es una poderosa afirmación. Juan 14, 20.
En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Está hablando el Señor Jesús y está diciendo cuando dice en aquel día, es en el momento en que Él resucita. Cuando ya su cuerpo no estaba en la tierra, cuando su espíritu nos lo dejó para que nos habitara. Y dice, entonces conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Quién está en nosotros? El Señor Jesús, pero ¿quién más? El Padre, a través del Espíritu Santo. Es decir, que tenemos a todo el Dios Todopoderoso dentro de nosotros. Tú llevas la presencia de Dios. Ahora el arca ese eres tú. Ahora tú eres el arca de Dios, el arca del pacto, donde se encuentra el nuevo pacto, donde están las mejores promesas, donde está la verdad, donde está el fluir del Espíritu de vida. Ahora eres tú. Y en Juan 17:23, el Señor Jesucristo está orando por sus discípulos y en una oración audible la hace saber. Y Juan, el apóstol, anota esta oración y me encanta. Dice, yo en ellos y tú en mí. Está hablando con el Padre. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Cómo te ama el Padre? De la misma forma que amó a Jesús. Mira, esto es poderoso. Y oro al Señor para que puedas entender esta profunda revelación y llevártela. Porque el mismo amor que Dios tuvo a Jesús te tiene a ti. Cuando se abrió el cielo en el momento del bautismo y se escuchó la voz del Dios Todopoderoso, del Padre, dijo, este es mi Hijo amado. Hoy el Señor te dice a ti, tú eres mi Hijo amado, amado. Tú no eres huérfano, tú no estás solo. Tú no estás perdido. Tú no fuiste un desliz de tus papás. Tú tienes papá. Y ese Padre te ama. Y te ama mucho. Aleluya. Gloria a Dios. Pero está diciendo algo poderoso. Y si alguien tiene la nueva traducción viviente y me ayuda con este versículo, por favor. Juan 17:26. Gracias. Toma un micrófono y ayuda. Juan 17:26, vamos a leerlo en la traducción, nueva traducción viviente. 26. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. ¡Wow! Tu amor por mí estará en ellos, pero yo también estaré en ellos. Amén. El amor de Dios está en ti. Amén. El Señor Jesucristo te habita. Amén. Está en ti, está en ti. Ahora, yo quiero que recuerden las historias bíblicas. Cuando Jesús estaba pasando por lugares donde estaban demonios, los demonios sabían que Él era el Hijo de Dios, de lejos. De hecho, empezaron a hacer escándalo. ¿Qué quieres con nosotros, Jesús? Viniste a atormentarnos. Y Jesús los callaba. Cuando Jesús iba en la barca y se levantaba la tormenta y las olas y los vientos, cuando Él levantaba la voz y le daba orden, la tormenta, las aguas y el viento le obedecían. Amén. Cuando estaba el hombre muerto de 4 días, que ya el olor salía, estaba completamente podrido allí, dice que cuando Jesús llegó y lo llamó, se levantó el muerto. Se levantó de su tumba y salió. Yo te estoy diciendo que ese mismo Jesús te habita. Yo te estoy diciendo que ese mismo poder está en ti. Y si Él está en ti, ¿quién contra ti? Si Él te habita, ¿quién puede estar en contra tuya? Nadie se puede levantar en tu contra. Entonces, ¿por qué me siguen pasando cosas, pastor? ¿Por qué siguen pasando cosas raras en mi casa? Cuando yo vivía en el apartamento de mis papás, mi mamá había por mucho tiempo ido a brujos y ellos le habían mandado hacer riegos y cosas en la casa. Y en la casa se movía un ambiente espiritual demoníaco feo. ¿Cuántos han vivido eso? ¿Saben de qué estoy hablando? Y entonces eso, se levantaban las cosas, se movían las puertas,
se escuchaban caminando por las noches en el techo. Esto no se lo inventaron las películas de Hollywood. Esto es real, esto pasa. Y resulta que siempre tuve mucho miedo a eso. Oía cosas mucho más allá de lo que todo el mundo oía. Oía los demonios hablar. Y mi mamá me decía, pues, pobrecita, la chiflada. Entonces me llevaron a psicólogos, psiquiatras. Estuve en un montón de cosas. Pero cuando entendí quién era, cuando entendí que Cristo me habitaba, cuando entendí que yo soy luz y que cuando está la luz las tinieblas se tienen que disipar. Un día llegué a mi casa ya casada. Obviamente esto fue una revelación y me tocó pasar bastante tiempo para entender quién era. Pero llegué a la casa de mi mamá y mi mamá me dijo, por favor, hija, ora, esto está terrible, se me esconden las cosas, hay duendes, me decía. Tengo una situación terrible y es que entran aquí a la casa, me están escondiendo las cosas y se están llevando las cosas. Y ese día dejé de tener miedo y me fui por toda la casa. Es un apartamento en Bogotá que tiene patio y bueno, en la parte de abajo, que era el lugar más oscuro de la casa y más temible. Y me levanté con fuerza, no con la mía, sino con la gracia que me habitaba, con el poder de Dios. Y empecé a orar y le dije, diablo, ni un día más en esta casa, te vas y dejas de molestar. Te quitas en el nombre de Jesús y sales fuera de este lugar. Te vas ahora mismo en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué pasó? Se fue. Se fue, para la gloria de Dios, se fue. Desafortunadamente yo no era la dueña de casa y mi mami siguió abriendo puertas, porque esto también es verdad. Yo puedo orar por ti, tu casa y todo eso, y lindo, pero si tú no decides por Cristo, el lugar va a seguir siendo habitado por otras cosas que no son Jesús. ¿Por qué les digo esto? Porque necesitamos recordar quiénes somos. No podemos seguir batallando batallas tontas, perdón la expresión, pero a veces estamos en tonterías, como, ¿será que podemos tomar vino o no? Esto realmente es una tontería. Porque si Cristo te habita, Él mismo te va a decir. Tú mismo vas a saber si sí o si no. No es pecado. Pero realmente tú quieres eso para tu cuerpo. ¿Estás cumpliendo el propósito de Dios cuando tomas un vino? No me voy a meter en eso, tranquilos. Pero podemos seguir con otros ejemplos. Por ejemplo, los pecados sexuales. ¿Será que está cumpliendo el propósito de Dios en tu corazón y en tu cuerpo a través de ese pecado? ¿Será que haciendo lo que haces en las noches cuando nadie te ve en el celular, está cumpliendo tu cuerpo el propósito para lo que fue creado? Necesitamos recordar quiénes somos. El diablo nos ha tomado ventaja porque no sabemos quiénes somos. Y yo tengo un video, yo no sé si mi Juanfe pudo descargar el video. Tengo un video y es que nos pasa algo así. Es un video corto. Pero a veces pensamos, porque no recordamos quiénes somos, pensamos que somos otra cosa totalmente diferente. Y estamos ahí, mejor dicho, con una identidad rara. Es un perrito, ¿sí lo ven? El perro está haciendo como un gallo. Dios mío, y a veces nos pasa eso. Quiero que vayas conmigo a 1 de Pedro 2:9. Quiero que veas esta palabra tan poderosa. 1 de Pedro 2:9. Necesitamos ser conscientes de la verdad que Cristo es quien nos habita. Necesitamos vivir en esta verdad, que la vida de Dios está en nosotros. Pero necesitamos recordar quiénes somos. 1 de Pedro 2:9. Si alguien lo tiene, puede levantarse con voz fuerte y ayudarme. Gracias. Mas vosotros sois linaje
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Mira esto tan poderoso. Pedro el apóstol le está diciendo a esta iglesia a la que le escribe la carta y dice: vosotros sois linaje escogido. ¿Se han escuchado a esas personas que juegan y apuestan a veces en caballos y dicen que este caballo es del linaje de no sé qué campeón, de no sé qué? ¿Sí? Es decir, hay una línea de campeón. Y los caballos, estos hombres que conocen, saben cuándo estos caballos tienen ese linaje. En los perros hablan de pedigrí, ¿no? Entonces el pedigrí es que el papá es no sé qué campeón de si se más, y es que hasta en los gallos, en el ganado. Y entonces el toro de yo no sé qué, y entonces ese toro y la montada vale no sé cómo, porque es del linaje de no sé qué. Sabemos mucho de linajes de animales, pero no recordamos este poderosa verdad. Somos linaje escogido. Amén. Wow. Somos de un linaje escogido. Tu línea sanguínea es de un linaje escogido. Tú perteneces a Cristo. Pero esto es tremendo porque aparte de todo dice, ¿cómo es tu linaje? Vienes de un sacerdocio real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y tienes un propósito. Tienes un propósito y dice allí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y esto es tremendo, porque muchas veces fallamos y muchas veces nos comprometemos con Cristo y salimos mal, defraudados y tristes y no podemos estar y mantenernos. Porque muchas veces decimos, sí, yo quiero asistir, yo quiero ser como las demás personas, estar bien y poder no fallarle a Jesús. Porque no recordamos quiénes somos. Nos pasa lo del perro. Nos pasa lo del perrito, terminamos como gallos, cantando y haciendo cosas que no debemos. Porque cuando no sabemos quiénes somos, actuamos como no debemos. Romanos 8, 10 al 14. También quiero que lo leamos en la traducción viviente, por favor. Romanos 8, 10 al 14. El micrófono, tenlo ahí en la mano, mi amor, cuando te sientes para pasar. Romanos 8, 10 al 14. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén, amén. Cristo está en ti. La vida de Cristo está en ti. El mismo poder de resurrección que resucitó a Cristo de los muertos está en ti. Entonces no tenemos por qué estar luchando. No tienes por qué estar guiado por tus deseos carnales. No tienes por qué estar guiado por tus pensamientos. No tienes que obedecerlos. Tienes el poder de su gracia habitándote. Tienes la autoridad. La Biblia dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. No es un lugar cualquiera. Quiero pedir el favor aquí que me ayuden a hacer una simbología. Voy a pedirle a Serafín, ¿puedes venir un momento? Necesito 2 sillas, por favor. 2 sillas acá. Gracias, Juanita. Hasta aquí, Serafín. Hoy, por gracia, Serafín nos va a representar al Padre. Entonces, la Biblia dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo
Quiero que me pongas ese versículo, por favor. No recuerdo en dónde está, por favor, ayúdame a buscar. Gracias, sí, pero es 6, Efesios 1 o 2, pero no sé en qué versículo. Juan, pero ayúdame a buscar en Google. O alguien que me ayude a buscar dónde está mi Biblia rápida de búsqueda de Google. Y dice que estamos juntamente con Él sentados. Pero dice también algo, y es que al lado derecho del Padre, ¿quién está sentado? A la diestra. Jesucristo, ¿cierto? Pues, Efesios 2:6. Gracias. Juan, espérate aquí un segundo. Ah, bueno, no, tú tomas las fotos. Examinaste tú acá entonces, por favor. Y por gracia vas a ser tú, Jesucristo. Entonces, está en el Padre del Señor Jesús. Y dice aquí, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero hay otro versículo que dice, juntamente con Cristo. Quiero que me busquen ese versículo. Juntamente con Cristo. Y quiero darles una idea. Porque usted, ¿cómo se imagina que está juntamente con Cristo sentado en los lugares celestiales? ¿Alguien valiente que me diga? ¿Cómo se lo imagina? ¿Con una silla al lado? Amén. Amén. Así que voy a pedirle a alguien más. Dicen, ven. Aquí estamos nosotros. Como no hay ninguna otra silla, quiero decirle a usted dónde está sentado. Siéntate encima del Señor Jesucristo. Él no sabe. Así estamos, miren, así nos pasa. Siéntate encima, siéntate en las piernas. Si vieron la actitud de ese, a veces somos así. No nos sentimos dignos de pertenecer, de sentarnos. Ahora, si pasa algo, dice la Biblia que el Señor Jesús está intercediendo por nosotros ante el Padre. Él es el intercesor, Él es el que está orando, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Y tú dónde estás sentado? En las piernas de Jesús. Yo no sé si usted está entendiendo lo que estoy tratando de decir. Este es su lugar. No se puede bajar de ahí. Ahora, ¿dónde están los demonios? No, esos no están aquí. Esos no están acá. Esos están en el segundo cielo. El Padre está en el tercer cielo. Los demonios no pueden entrar donde está el Padre. Y usted está sentado ahí. Aleluya. Pero cuando usted no sabe quién es, le cuesta sentarse al lado del Padre, encima de las piernas de Jesús. Le cuesta tener esta posición. Se siente indigno, no sabe quién es. Entonces, el diablo sí sabe. El diablo sabe que usted no sabe. Y el diablo se da cuenta. Entonces empieza a molestarlo hasta sacarlo del cielo. Hasta que baje al segundo cielo. Gracias, pueden sentarse. Un aplauso para el Padre del Hijo y para Eisen. Gloria a Dios. Gálatas 2:20, otra verdad poderosa de la palabra. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Diga conmigo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya, aleluya. El que tiene que mandar es su espíritu. Y su espíritu está acá sentado encima del Señor Jesucristo, en la misma posición del Señor Jesús. Y su espíritu puede gobernar y decirle a los pensamientos que vienen a veces, porque créanme que todos batallamos con lo mismo. El cuerpo batalla también. Una persona que tiene un problema de azúcar y que no ha podido controlar la forma de comer, tiene una lucha. Y su lucha es que hay un postre y no puede decir que no. No puede, su cuerpo le demanda, su cuerpo le pide. Y normalmente esas personas te van a decir, es que no puedo decir que no. No puedo dejar la gaseosa. Es que no puedo dejar el postre.
¿Y sabes por qué? Porque no recuerda quién es. Porque desde el Espíritu puedes darle la orden al cuerpo y decirle, tú no mandas. ¿Quiere postre? Pues no le doy, de malas. Como un niño pequeño, ¿se han visto los niños? Miren, no hay nadie más carnal que un niño. Y si eso le ofende, disculpen, pero eso dice la Biblia. La Biblia dice que los niños nacen igual con pecado como nosotros. Y a medida que vamos madurando entendemos y nuestro pensamiento se va haciendo maduro. Pero los niños son carnales. ¿Cuál es una de las palabras que dicen los niños? Mío. ¿Sí o no? Mío. Y mío lo más lindo, y mío lo que alumbra, y mío lo bonito, y lo suyo lo dañado. Lo suyo por ahí lo que sobre. Y si me gusta también es mío. La carne es así. Pero tú no eres carne, eres espíritu. Amén. Entonces no te tienes por qué dejar manipular por los deseos carnales. Estoy hablando superficialmente. No quiero hablar de fondo, pero ustedes saben qué otros deseos carnales pueden tener. Solamente ustedes conocen sus luchas. Y ustedes pueden darle la orden a su cuerpo desde el espíritu. Pero esto no se hace en sus fuerzas. Esto no es un positivismo de pararse enfrente del espejo. Ustedes se imaginan nosotros diciéndole al perrito que vimos, pararlo enfrente de los espejos y decirle, tú eres un perro, ladra. A ver, como machito, no sea gallina. Eso es igual de ridículo a veces cuando lo hacemos en nuestras fuerzas. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el poder de Dios y su gracia. Amén. El rey David no supo en ese momento lo que estaba haciendo, porque se alejó de la presencia de Dios. El arca se fue y él se quedó. Y por andar pantaloneteando, cayó en pecado. Y por andar de mirón, darle de gusto a sus ojos, esto lo llevó a otro pecado, y a otro pecado, y a otro pecado. Y usted se conoce la historia, y si no, léala, que está buenísima, esa novela termina buenísima. La Biblia dice, en esa historia, que David manda matar al esposo de Betsabé, porque finalmente nunca pudo hacer lo que planeaba. Él quería que Urías se acostara con Betsabé para decir, ese hijo es suyo, ese golcito es suyo. Pero no fue posible. Entonces dijo, yo no voy a quedar mal, voy a matarlo. Lo que pasó realmente es que David no solamente se acostó con Betsabé, adulteró, no solamente asesinó al otro, no solamente mintió, sino que perdió la autoridad. Y vemos luego a Absalón, a un hijo de él, levantándose en contra de él y metiéndose en la habitación, y dice que abrió la puerta del palacio, porque ya no tenía nada de respeto, porque la autoridad se pierde cuando pierdes tu posición. Necesitamos recordar quiénes somos. Gálatas 3, versículo 29. Gálatas 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Tremendo. Somos linaje de Abraham. ¿Y quién fue Abraham? Bueno, la Biblia dice que fue el padre de la fe y amigo de Dios. Alguien ayer me decía, es que yo considero que soy muy mala de la fe. Es que yo tengo muy poquita fe. Bueno, no sabes quién eres. Porque el linaje de Abraham somos los de la fe. Amén. Así que tú tienes fe. Amén. Otra vez, vamos a volver a repetir. ¿Cuál es una oportunidad? Tú tienes fe. Amén. Somos del linaje de Abraham. Amén. El padre de la fe. Amén. ¿Sabes qué más tenía Abraham? Era guerrero. La Biblia dice que habían 4 naciones poderosas. Estaban en Sodoma y Gomorra allí reinando estos reyes y habían secuestrado a su sobrino. Y entonces habían sido estas naciones invencibles. Cuando su sobrino fue secuestrado, él fue a enfrentarse con esas naciones y ganó. Y salió Abraham en victoria.
4 naciones, y tenía solamente 318 hombres. Él fue a derrotar y los derrotó. Ese es su linaje. Ese es su linaje. Hubo otros hombres, Moisés. Luego dicen que Josué. Moisés se sostuvo mirando en el invisible, dice la Biblia en Hebreos 11. Moisés se sostuvo en su promesa. Dice que liberó una nación completa de los egipcios. Se enfrentó al faraón, no tuvo miedo al faraón. Hoy en día no hay de tales faraones como en ese tiempo. Pero hoy en día en Egipto los egipcios siguen siendo importantes. ¿Quién de ustedes se levantaría ya a sacar de Egipto a alguien? A enfrentarse. Josué se enfrentó a 5 reyes. Josué 10:8, porfa. Se enfrentó a 5 reyes. Fue y enfrentó a estos ejércitos. Y ganó. Josué solamente tenía unos pocos hombres. Dice Jehová, dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los entrego en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y si somos linaje de Josué, entonces esta palabra también es para ti. Amén. Aleluya. Gedeón. Estaban 135,000 madianitas. Tenía que enfrentarlos. Estaban siendo acorralados. Tenía miedo. Estaba escondiendo el trigo porque venían a robarlo. Y este hombre reúne a 300 hombres. Ahora, solamente pensamos naturalmente, ¿será que con 300 hombres usted va a poder derrotar 135,000? No. Pero ¿sabe qué era lo peor? Estos 300 hombres no tenían espada. Se iban a enfrentar con las manitos a puños. ¿Pueden creer esto? ¿Y sabe qué pasó? Ganaron. Porque la guerra no se enfrenta con espada, ni con lanza, ni con ejércitos, sino con el Espíritu de Dios. Amén. ¿Y dónde está el Espíritu? Amén, gloria a Dios. Amén. Elías se enfrentó al rey Acab. Y este hombre no hacía sino matar a los profetas en esa época. No sé cuántos profetas mató, pero fueron muchos. Y entonces tuvo la osadía de decirle, todos sus brujos, todos, reúnanse en el monte Carmelo. Y vamos a ver quién es Dios. Y después de que el fuego desciende poderosamente, dice que Él les cortó la cabeza. A 480 brujos, un solo hombre. Ese es el linaje. Ese es tu linaje. Daniel, todos conocemos la historia. En el foso de los leones. Dice que allí lo lanzaron porque tenía que adorar a otros dioses. Tenía que arrodillarse cuando sonaran las trompetas y las bocinas. Él tenía que arrodillarse y adorar. Y el que no se arrodillara, lo mandaban al foso de los leones. Y dice que no se arrodilló, no se hincó, y entonces lo mandaron al foso. Pero Dios mismo cerró la boca de los leones. Porque Daniel tenía su fe en Dios. Amén. Y hay un avivamiento mundial que es mucha historia, pero les voy a mencionar unas cuantas. Un hombre que se llamaba Policarpo, mártir de la iglesia, fue llevado a la hoguera por su fe. Y estaban en el circo, lo amarraron, lo pusieron allí enfrente de todo el mundo. Y se oyó una fuerte voz del cielo que todos oyeron, que decía, Policarpo, sé fuerte y pórtate varonilmente. Y entonces vinieron y le dijeron, niegue a Jesucristo, maldígalo, o lo quemamos vivo. Y él dijo, no lo he negado durante 84 años que tengo, no lo voy a negar ahora. Lo quemaron. Antes de prender la hoguera, fue traspasado por una lanza. Y prendieron la hoguera, y en el momento en que empieza a salir su sangre, toda la hoguera se apagó por la cantidad de sangre. No negó su fe. Un hombre de coraje, un hombre de poder. Somos el templo del mismo Espíritu que habitó en ellos. Somos templo del Espíritu de Dios. Amén. Si tú entiendes esto, las tentaciones no serán nada.
en este contexto tú tienes más poder. Tú tienes el poder de la resurrección. Tú tienes el poder de Cristo. Felicitas y Perpetua eran otras dos mujeres de la fe, mártires de la fe. Las primeras mujeres mártires de la fe. Ellas tenían bebés. Felicita tenía un bebé de 2 años y Perpetua uno recién nacido. No se avergonzaron de Cristo y fueron ahorcadas con sus bebés. Temerarias. Agar, al apóstol del norte que se metió con los vikingos y allí predicó la palabra, y la mitad de estos hombres se convirtieron al Señor, pero a este hombre lo hollaron vivo. San Patrick en Irlanda, prisionero de guerra, duró muchos años allí siendo azotado y salió de Irlanda. ¿Quién después de ser azotado quisiera volver a donde los azotadores? Este hombre, después de ser prisionero y azotado, volvió, se preparó y ganó la nación que le cautivó. Ese es tu linaje. Amén. Ese es tu linaje. Amén. John Wesley, un evangelista poderoso en Inglaterra, libró a esa nación de caer en guerra civil como Francia por la evangelización del evangelio, predicación del evangelio. Lo sacaron de la iglesia de su papá. Todos sus papás eran pastores y lo sacaron de la iglesia de su papá y le dijeron: aquí no entra. Y en esa época ponían a los pastores que habían fallecido dentro de la iglesia, pero dentro del campo de la iglesia, pero fuera del templo. Entonces él dijo: pues mi capilla es el cielo. Y se paró sobre la tumba de su papá y allí le predicó a 2,000 a 20,000 personas. Ese es tu linaje. Ese es tu linaje, iglesia. Amén. La guerra no es contra sangre y carne. Tu guerra es espiritual, pero desde la posición correcta. Tienes que saber quién eres. Tienes que recordar quién eres. No te puedes salir de ese lugar. Si tú te sales, el diablo sí va a saber que te saliste. El mismo espíritu que estuvo en estos líderes, en estos amados hombres de la Biblia, pero también estos evangelistas, estos misioneros, es el mismo espíritu que te habita. Es el mismo espíritu que está en ti. Yo sé que muchos no lo están creyendo, pero oro al Señor para que ustedes hoy se vayan con este entendimiento. Amén. Que toda incredulidad sea quitada en el nombre de Jesús. Y que puedan ver quiénes son en Cristo. Amén. Porque si ustedes saben hoy y se van con esta verdad, no hay gigante que se pueda enfrentar. Amén. Que están enfrentándose con el mismo Señor Jesucristo. Dios gobierna y tú estás sentado en el trono juntamente con Él. Amén. Tienes la autoridad para gobernar. Dios crea, Satanás falsifica. Cristo es la verdad, el diablo es mentira. Cristo es paz, el diablo es tormenta. Cristo es libertad, el diablo es esclavitud. La batalla, entonces, es adentro de nosotros. Es saber cuál es tu posición. Si Cristo gobierna y Él está sentado en el trono juntamente con el Padre y tú estás allí, entonces tú gobiernas. El gobierno no comienza en la Casa Blanca, ni comienza en el Palacio de Nariño. El gobierno comienza acá, en casa de Dios. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú eres desde donde gobiernas. El cielo gobierna en ti y desde ti. Desde ti, se dice. Tenemos autoridad para gobernar las emociones y la carne. Y quiero que entiendas esta verdad. Muchas personas están luchando con desórdenes emocionales, desórdenes de pensamiento, mentales. Hay personas con neuroticismo. Y si no sabes qué es simplemente los nervios están tan afectados que no puedes controlar lo que hablas ni tu cuerpo. Y comienzas a temblar y te dan calambres aquí en la nuca y hablas de algunas cosas que te hacen tener miedo y tal vez pueden llegar estas personas a orinarse del neuroticismo. Son estados de miedo y de temblor que llegan
a causa del daño que el miedo les ha hecho. Pero el Señor dijo que no nos ha dado espíritu de cobardía para estar otra vez en temor. Amén. No tienes un espíritu de esclavitud, tienes el espíritu de Jehová, el espíritu de Dios, el espíritu de poder. Amén. Entonces ya no debes luchar, debes dejar que la gracia de Dios luche por ti. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Allí es donde puedes acercarte al Señor. En la carne te voy a decir lo que se vive: falta de perdón, orgullo, división, contienda, chisme, mentiras, lascivias, impureza sexual, críticas, palabras deshonestas. Podemos seguir con la lista. Cuando en donde gobierna el Espíritu hay gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, bondad, dominio propio, santidad y por encima de todo, amor. ¿Qué gobierna en tu casa? ¿Qué está gobernando en tu casa? ¿Qué gobierna en esta que es tu casa? Dentro de ti, ¿cuáles son tus pensamientos? Si el cielo gobierna, el Espíritu de Dios te da libertad. Amén. Si Jesucristo está en ti, allí debe gobernar el Espíritu de Dios. Amén. ¿Qué se manifiesta en casa? Si sabes quién eres, actúas como debes. Amén. Si buscas los deseos de la carne, no conoces a Cristo. Si te mantienes mirando cómo saciar tus deseos, no conoces a Cristo. Y tal vez ese es el problema. Muchos pensamos que somos cristianos porque asistimos a iglesia, porque vamos los domingos, porque nos sentamos a escuchar una palabra de fe. Pero el cristiano verdadero es uno que tiene aquí la habitación, el Señor habitando dentro de nosotros. Amén. Y si eres consciente de eso, tu pecado va a ser mínimo. Pero el pastor, la palabra de Dios dice que todos los días pecamos. Pero en primera de Pedro dice que el que peca es del diablo. Y entonces, ¿cómo es ese negocio ahí? O somos o no somos. Y si eres cristiano, eres de Cristo. Y Cristo habita en ti. Ya no vives tú, vive Cristo. Y lo que vives en la carne, lo vives en la fe del Hijo de Dios. Tu amor debe ser lo que gane. El amor de Cristo debe ser el que gane, el que actúe. No puedes seguir mirando las mismas cosas ni viviendo de la misma manera. Cristianos derrotados solamente están diciendo que tienen un mal papá. Porque si ustedes ven a un padre bien pinchado, así, gominado en su pelo, estrenando zapatos, perfumado y con el niño andrajoso, el calzado roto, sucio, con hambre. ¿Usted qué piensa de ese papá? Dígame. Es un mal papá. Eso por decirlo así suavecito, ¿cierto? Yo siempre he dicho, es un desgraciado. ¿Sí o no? Es un fuera de la gracia, por no decirle otras palabras. Pero Dios no es un mal padre. Jesucristo vino porque te ama el Padre. Amén. Tienes un buen papá. Amén. Tu vida no es para vivirla arrastrado, pobrecito, angustiado, triste, llorando, solo, deprimido. Jesucristo vino para darte vida y vida en abundancia. Abundancia de gozo, abundancia de paz, abundancia de verdad, abundancia para ti, para tu casa. Amén. Entonces, si no estás viviendo por fuera, estás viviendo por fuera de esta verdad, tal vez está viviendo fuera Cristo. Si Cristo te habita, esta es la verdad y esta es tu verdad. Amén. ¿Y cuál es entonces nuestra responsabilidad? Creer. Amén. Creer. Amén. Si tú crees que Cristo te habita, tú no vas a estar pecando. Amén. Si tú crees que Cristo te habita, no vas a estar mirando en Facebook, en Instagram, en TikTok. ¿Cierto? Las niñas por ahí
su celular ahora y los niños. Porque Cristo te habita. Ya no estarás en contienda porque sabes que también en tus hijos y en tu esposo habita Cristo. Amén. Si le gritas a tu esposa y la maltratas, estás maltratando y gritando a su esposa. La esposa de Dios, la esposa de Cristo es la iglesia. Somos tú y soy yo. Si maltratas a tu esposa, estás maltratando a la esposa de Cristo. Yo quiero saber a los hombres, ¿a cuánto les gusta que les maltraten a su esposa en la calle? Yo creo que ninguno. Ahora, ¿cuántos les dejarían pegar a su esposa por otra persona? Yo creo que todos nos levantamos, por más peleados que estemos, ¿cierto? Por más bravos que estemos con la esposa, nos levantamos como hombres a pelear por las esposas. Cristo también. Amén. Tú eres la esposa de Cristo. Amén. La Biblia dice en 1 Corintios 3, 16 al 18. 1 Corintios 3, 16 al 18. Primera de Corintios 3, 16 al 18. Primera de Corintios, yo la tengo acá. Entonces, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Te está diciendo el Señor, si tú verdaderamente crees que Jesús te habita, compórtate. Compórtate como si te habitara. Jesucristo amó, Jesucristo sanó, liberó, predicó. Jesucristo se pasaba y todo el mundo tenía que ver con él. Jesucristo llegaba a cualquier lugar y llegaba a la luz. Los demonios se alborotaban porque llegaba Cristo. Y tú tienes a Cristo. Amén. Y Cristo habita en ti. Amén. Entonces, si para Cristo no hay nada imposible, para ti, ¿qué va a haber imposible? Amén. ¿Amén? Amén. Si sabes quién eres, actúa como debes. Amén. Y vamos a terminar con Gálatas 5, 25 al 26. Quiero que vayas conmigo. Gálatas 5, 25 al 26. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Cuando te habita Jesús, no hay manera de que la carne pueda gobernar. Cuando verdaderamente Cristo te habita, no hay forma de que pueda gobernar tus pensamientos. Pero pastor, entonces, ¿por qué gana? Porque tienes que creerlo. Es por fe para que sea por gracia. Debes creerlo. Quiero que te sientas hoy como ese linaje. Linaje escogido. Real sacerdocio. Pueblo adquirido por Dios. Nación santa. Tú no eres cualquier persona. Amén. Tú eres hijo del Dios viviente. El cielo gobierna donde tú estás. Amén. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Amén. Como estuvo con Moisés, el Señor estará contigo. Amén. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Ninguna arma forjada contra ti puede prosperar. Eres linaje escogido. Linaje escogido. Real sacerdocio. Ningún pecado sexual tiene por qué tener una atadura sobre ti. Amén. Ningún pecado o vicio puede controlarte. Ninguna impureza puede avergonzarte. Ningún ídolo de idolatría puede quedarse. Ninguna hechicería ni
deseos. David, el rey David, poderoso en batalla, pecó por alejarse del arca. Él no tenía esto tan tremendo y poderoso. El Espíritu de Dios estaba solamente por momentos. Y el guerrero David tenía solamente los tiempos que estaba en el arca para poder tener victoria. Tú y yo tenemos la habitación de Cristo dentro de nosotros. Jesucristo está en ti. Jesucristo está en ti. Quiero que te pongas de pie. La Biblia dice en Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hoy hay una demanda de parte del cielo para ti. Y es que Él quiere que cumplas el propósito para el cual fuiste diseñado. Tú no fuiste diseñado para el pecado. Ese no es tu lugar. No fuiste diseñado para el miedo. Ese no es tu lugar. No fuiste diseñado para andar en lascivias, en contiendas, en envidias, en enemistades. No fuiste diseñado para andar en chisme. No fuiste diseñado para maltratar a nadie. Ni con tus palabras, ni con tus gestos. Y hay un pretexto hoy en día que la gente dice, es que yo soy así. No, porque tú eres espíritu. Eso no fue lo que creó Dios en ti. El Espíritu de Dios te habita. Yo quiero hacer una pregunta de esta mañana, y es una pregunta verdaderamente seria, y con mucha reverencia el Padre lo hago, el temor de Dios la hago, pero también quiero que tú la contestes con esa misma reverencia. Quiero preguntarte, si tú verdaderamente crees que Cristo te habita, puedes comprometerte hoy a hacer lo que Él desea para ti. Pero si tú crees que no te habita, pero quieres que te habite, quiero que levantes tu mano. Y quiero que pases adelante. Los que creen que no, Cristo no les habita todavía. Los que creen que aún